¿Alguna vez has sentido que el destino pone en tu camino a una persona que jamás imaginaste conocer? Una mirada, un roce accidental, un momento de conexión inesperada que podría cambiar tu vida para siempre. La lluvia caía implacable sobre las avenidas de Ciudad de México aquella noche de marzo. Elena, una joven de 26 años, con grandes sueños y una determinación inquebrantable, corría entre las gotas hacia el imponente Gran Hotel Imperial, con su mochila apretada contra el pecho para proteger el inmaculado uniforme blanco. Sus pensamientos estaban divididos entre los planos de su proyecto final de arquitectura y la ansiedad de llegar tarde a su trabajo como mesera en un evento exclusivo. Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Lo que Elena no sabía es que aquella noche, entre copas de cristal y conversaciones superficiales de la élite mexicana, su vida daría un giro inesperado. ¿Alguna vez has sentido que estás exactamente donde debes estar, aunque parezca el lugar equivocado? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia podría recordarte que el amor verdadero no entiende de clases sociales ni de expectativas impuestas. Entre el bullicio del salón principal, donde empresarios y celebridades se reunían para un evento benéfico, Elena equilibraba con maestría su bandeja mientras servía platos exquisitos que costaban más que su salario semanal. La vida de una estudiante universitaria que trabaja para pagar sus estudios no es fácil, pero ella había aprendido a moverse con gracia entre dos mundos completamente distintos. Fue entonces cuando sucedió. Un invitado se levantó bruscamente sin percatarse de su presencia, y el impacto fue inevitable. El tiempo pareció detenerse mientras Elena veía en cámara lenta cómo su perfecta compostura profesional se desmoronaba junto con los platos que estaban a punto de caer. El calor de la salsa ya quemaba su mano cuando de pronto sintió un firme agarre en su brazo que estabilizó la bandeja milagrosamente. ¿Estás bien? Te has quemado. La voz profunda y preocupada pertenecía a Alejandro Montero, un hombre de 33 años cuyo nombre aparecía frecuentemente en revistas de negocios y cuya fortuna parecía crecer exponencialmente cada año. Lo que sorprendió a Elena no fue reconocer al millonario, sino la genuina preocupación en sus ojos marrones, tan diferente a la indiferencia con la que la mayoría de los invitados trataban al personal de servicio. Lo que vas a descubrir en esta historia te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre las relaciones entre personas de mundos opuestos. ¿Puede existir una conexión auténtica cuando todo parece separarte? A lo largo de la velada, mientras Elena continuaba con sus labores, podía sentir aquellos ojos siguiéndola discretamente. No era una mirada incómoda o invasiva. Había algo diferente, algo que la hacía sentirse realmente vista por primera vez. Entre el tintineo de copas y murmullos sobre fusiones empresariales millonarias, se estaba tejiendo algo invisible pero poderoso. Elena no lo sabía entonces, pero aquel encuentro fortuito, aquella mirada sostenida desde la mesa principal, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba sus convicciones, sus miedos y, sobre todo, su corazón. Y ahora, prepárate para sumergirte en una historia donde el deseo y los secretos se entrelazan con las barreras sociales y las expectativas familiares. Si quieres descubrir más historias que exploran las profundidades del amor y la superación personal, suscríbete ahora para no perderte nuestros próximos relatos. El impacto de aquel encuentro inesperado se reveló al día siguiente, cuando Elena intentaba concentrarse en los planos de su proyecto final. La lluvia
había dado paso a un sol tímido que se filtraba por la ventana de su pequeño apartamento compartido, iluminando sus bocetos arquitectónicos. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje que desencadenaría una verdadera transformación en su camino. Elena, necesito que te presentes mañana a las 2 p.m. en la oficina para una reunión. Asunto importante. Confirma asistencia. La coordinadora de eventos nunca la había citado fuera de horario. Un escalofrío recorrió su espalda mientras las dudas comenzaban a girar en su mente como un torbellino implacable. ¿Alguien se había quejado del incidente con la bandeja? Estaba a punto de perder el trabajo que tan desesperadamente necesitaba para terminar sus estudios. Esta es la realidad que muchos no ven. Detrás de cada decisión aparentemente simple se esconde un universo de preocupaciones. Para Elena, no era solo un trabajo. Era el puente hacia sus sueños, hacia esa arquitectura que podría transformar vidas y comunidades. La ansiedad la acompañó durante toda la noche, robándole el sueño mientras imaginaba los peores escenarios. Lo que Elena no podía anticipar era la verdad oculta detrás de aquella misteriosa citación. Al día siguiente, con 15 minutos de anticipación, cruzaba las puertas de cristal del edificio corporativo donde su agencia de eventos tenía sus oficinas. La secretaria confirmó su nombre y la hizo pasar inmediatamente al despacho de Carla Méndez, la propietaria de la empresa. «Voy directo al punto», dijo Carla, una mujer elegante y directa que siempre había intimidado ligeramente a Elena. «Uno de los clientes del viernes quedó impresionado con tu profesionalismo y pidió específicamente que trabajes en un evento privado en su ático en Polanco». El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Antes de que pudiera procesar completamente la información, Carla añadió la frase que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. «El pago es triple de lo normal». La revelación llegó como un rayo de claridad en medio de la confusión. Alejandro Montero, el millonario cuyos ojos habían seguido cada uno de sus movimientos, durante el evento la había solicitado personalmente. El viaje interior que comenzó en ese momento fue más profundo que cualquier cosa que Elena hubiera experimentado antes. Un torbellino de emociones contradictorias. «¿Quién es el cliente?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Alejandro Montero», confirmó Carla, observándola con atención. «Es un cliente importante, Elena. Si rechazas, necesito entender los motivos». En aquel momento crucial, Elena se encontró en una encrucijada que definiría no solo su carrera, sino el rumbo completo de su existencia. Las decisiones que tomamos en estos instantes de duda revelan más sobre nosotros que cualquier declaración de principios. En estos instantes de duda revelan más sobre nosotros que cualquier declaración de principios. ¿Qué esperaba realmente aquel hombre de ella? ¿Era simplemente admiración profesional? ¿O había algo más en aquella mirada que la había seguido durante toda la noche? «Acepto», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma por la rapidez de su decisión. «Pero quisiera confirmar que es solo un trabajo de mesera, ¿correcto?» Los bastidores de nuestra mente son fascinantes. Mientras sus labios pronunciaban aquellas palabras profesionales, otra parte de Elena se preguntaba si realmente quería que la respuesta fuera tan simple. Los días que siguieron a aquella reunión fueron una montaña rusa de emociones para Elena. El sábado llegó más rápido de lo que hubiera querido. Y mientras intentaba por tercera vez recogerse el cabello en un moño perfecto frente al espejo del pequeño apartamento que compartía, Lucía la observaba con una sonrisa reveladora. «Estás demasiado nerviosa para que sea solo un trabajo», comentó su compañera, sentada en la cama con las piernas cruzadas. «Admite que te interesa el tipo». «No seas ridícula», protestó Elena, aplicando un brillo discreto en sus labios. «Es millonario, Lu.
Gente como él no mira a gente como yo de esa forma. Pero mientras el taxi la llevaba hacia Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, Elena no podía controlar los latidos acelerados de su corazón. Las calles arboladas, los edificios lujosos, los coches importados estacionados. Todo gritaba un mundo diferente al suyo, un universo paralelo donde ella era solo una visitante temporal. La revelación de la brecha social nunca había sido tan evidente como en ese momento. El edificio se alzaba imponente, con su fachada de cristal espejado y un vestíbulo que parecía sacado de un hotel 5 estrellas. El portero verificó su nombre en una lista y la autorizó con una sonrisa profesional. Ático, último piso. El personal de apoyo ya está allí. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Instantes que actúan como portales hacia una nueva dimensión de nuestra existencia. El ascensor privado, con sus espejos y detalles en mármol, fue para Elena ese punto de inflexión. Mientras subía, observó su reflejo. Uniforme impecable, postura erguida, expresión serena. Por fuera proyectaba confianza, pero en los bastidores de su alma se desarrollaba una tormenta de dudas e inseguridades. ¿Te gustó adentrarte en los laberintos del corazón humano? Únete a nuestra comunidad, dando clic en suscribirse y sé el primero en recibir nuestras nuevas historias. Las puertas se abrieron directamente en el ático, revelando un espacio que desafiaba sus nociones preconcebidas sobre cómo vivían los ricos. No era ostentoso ni frío, sino elegante y acogedor, con obras de arte abstractas y una vista panorámica que hacía que la Ciudad de México pareciera un océano de luces a sus pies. Tú debes ser Elena. Una mujer elegante de unos 50 años se acercó con una sonrisa amable. Soy Elena, el ama de llaves del señor Montero. El impacto de aquella cena privada trascendía lo material. Mientras Elena servía copas de vino y retiraba platos con movimientos precisos y profesionales, sentía la mirada de Alejandro siguiendo cada uno de sus pasos. No era una mirada invasiva o incómoda, sino atenta, casi reverencial. Cuando sus ojos se encontraban, él sonreía, genuinamente, como si compartieran un secreto que nadie más en la habitación podía comprender. «Buenas noches», dijo suavemente, cuando Elena se acercó con una bandeja de bebidas. «Buenas noches, señor Montero», respondió ella, manteniendo el tono profesional mientras le ofrecía la bandeja. «Alejandro», corrigió él, tomando una copa de champán. «Solo Alejandro está bien». La verdad oculta detrás de aquella interacción aparentemente trivial era el inicio de una transformación más profunda que cualquier planificación arquitectónica que Elena hubiera diseñado jamás. ¿Cómo podía un simple intercambio de palabras desencadenar semejante tormenta interior? La mentalidad con la que había construido todas sus defensas comenzaba a resquebrajarse frente a la autenticidad de aquel hombre que, a pesar de su riqueza, parecía ver en ella algo que ni ella misma reconocía. La noche avanzaba con la perfección de un reloj suizo. Cuando los invitados comenzaron a degustar los postres y café en la sala principal, Elena se sentía extrañamente decepcionada de que la velada estuviera llegando a su fin. Había algo magnético en aquel ambiente, en aquella danza silenciosa de miradas y pequeños gestos entre ella y Alejandro, que la hacían sentir más viva que nunca. «Elena». Su nombre en labios de Alejandro sonaba diferente, casi como una caricia. Ella se giró y lo encontró de pie en la entrada de la cocina, con las manos en los bolsillos de su pantalón oscuro. «¿Puedo hablar contigo un momento en la biblioteca? Hay decisiones que tomamos en microsegundos que pueden redefinir el curso entero de nuestra existencia». Elena miró a Elena, el ama de llaves, quien asintió discretamente. «Ve, Felipe y yo terminamos aquí».
Con el corazón latiendo como un tambor desbocado, Elena siguió a Alejandro a través del salón hasta una biblioteca acogedora. Las estanterías de caoba, los sillones de cuero y una chimenea eléctrica creaban un ambiente íntimo iluminado por una luz suave y cálida. El contraste entre este espacio personal y el resto del ático era revelador. Aquí no había ostentación, solo autenticidad. Alejandro cerró la puerta pero mantuvo una distancia respetuosa. Elena pudo notar, sorprendida, que este hombre poderoso estaba nervioso, vulnerable incluso. La jerarquía invisible que siempre había existido entre ellos comenzaba a desdibujarse. «Disculpa por sacarte del trabajo», comenzó él. «Sé que esto es poco convencional, pero necesitaba hablar contigo, sin todos mis socios alrededor». «¿Sucedió algo malo con el servicio?», preguntó Elena, apretando las manos nerviosamente. No, fuiste perfecta». Alejandro pasó una mano por su cabello, despeinándolo ligeramente. «Es sobre aquel día en el hotel, cuando casi derramaste la bandeja. No puedo dejar de pensar en eso». El silencio que siguió estaba cargado de tensión, de posibilidades. La verdad oculta estaba a punto de revelarse. «No de la forma que imaginas», continuó rápidamente al ver su expresión. «Es que tú me miraste de verdad, no como las demás personas miran. No viste mi cuenta bancaria ni mis conexiones. Solo viste a un ser humano ayudando a otro. Y eso fue refrescante». La transformación interna que experimentó Elena en ese momento fue profunda. Toda su vida había creído que el mundo estaba dividido en categorías inamovibles, los que servían y los que eran servidos. Pero aquí estaba un hombre que había traspasado esa frontera invisible para ver más allá de las apariencias. «Señor Montero». «Alejandro», insistió él, «por favor». «Alejandro», corrigió Elena saboreando su nombre. «No sé qué esperas que diga. Somos de mundos completamente diferentes». «Lo sé, créeme, lo sé», dio un paso adelante, «pero me gustaría tener la oportunidad de conocerte mejor, sin todo este teatro». Gesticuló vagamente hacia la sala donde se había celebrado la cena. «Solo nosotros. Un café, un almuerzo, lo que prefieras». El impacto de aquellas palabras sacudió los cimientos de todo lo que Elena creía sobre sí misma y sobre el mundo. Hombres como Alejandro Montero no invitaban a chicas como ella a salir. Era como si de pronto las leyes de la gravedad hubieran dejado de funcionar. «Necesito pensarlo», susurró. «Claro». Alejandro sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó. Era simple, solo un nombre y un número, nada de títulos ni empresas. «Este es mi número personal. Envíame un mensaje cuando decidas, sin presión, sin compromiso, solo una oportunidad». Aquella noche, Elena no durmió. La tarjeta que Alejandro le había entregado parecía brillar sobre su mesita de noche, como un portal hacia un mundo desconocido. La volteaba entre sus dedos una y otra vez, preguntándose qué secretos ocultaba esta oportunidad inesperada. Durante 2 días completos, libró una batalla interior entre el miedo y la curiosidad, entre la prudencia y el deseo de aventurarse más allá de las fronteras autoimpuestas que habían definido su vida hasta entonces. La intuición es ese susurro interno que a menudo ignoramos, pero que conoce nuestro destino mejor que nuestra mente racional. Fue esa voz silenciosa la que finalmente guió sus dedos mientras escribía. «Hola, soy Elena. Pensé sobre tu propuesta. Acepto un café, pero en un lugar público y durante el día». La respuesta llegó en menos de 1 minuto, como si Alejandro hubiera estado esperando junto al teléfono. «Me alegra tu decisión. ¿Qué tal el miércoles? Conozco una cafetería estupenda en La Condesa». El desafío estaba lanzado, y Elena, por primera vez en mucho tiempo, decidió hacer algo sin calcular todas las posibles consecuencias.
El miércoles, la metamorfosis comenzó desde el momento en que Elena cambió 5 veces de ropa antes de decidirse por un vestido azul marino sencillo y una chaqueta de mezclilla. Nada demasiado elaborado, pero presentable. La cafetería resultó ser un espacio encantador, con paredes de ladrillo expuesto, plantas colgantes y el aroma de café recién molido impregnando el aire. La tensión inicial se disipó, como niebla bajo el sol de la mañana, mientras la conversación fluía con una naturalidad sorprendente. Elena habló sobre arquitectura con una pasión que iluminaba su rostro, sobre su sueño de crear espacios que no solo fueran estéticamente bellos, sino que mejoraran tangiblemente la vida de las personas. «Te brillan los ojos cuando hablas de tu trabajo», observó Alejandro, escuchando con genuino interés, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención. «¿Y tú?», preguntó finalmente Elena. «Todo el mundo sabe que eres millonario y CEO, pero ¿quién es Alejandro más allá de eso?». La pregunta pareció sorprenderlo, como si nadie se hubiera interesado realmente por el hombre detrás de la fortuna. «Honestamente, a veces ni yo mismo lo sé», confesó con una vulnerabilidad que contrastaba con su imagen pública. «Construí esta empresa desde cero con mi socio. Éramos solo nosotros dos en un garaje, literalmente, y entonces explotó. De repente tenía dinero, fama, todos queriendo algo de mí. Mi vida se convirtió en una secuencia de reuniones, eventos, cenas de negocios. Olvidé cómo es tener conversaciones reales». «Debe ser solitario», comentó Elena suavemente, reconociendo la paradoja del éxito. «Lo es», admitió Alejandro, y había una vulnerabilidad en sus ojos que la conmovió profundamente. «La gente me ve como una oportunidad, un escalón. Nadie me ve como simplemente Alejandro, un tipo normal de 33 años que disfruta de la pizza, que ve series malas en Netflix cuando está cansado, que a veces solo quiere una conversación sincera, sin segundas intenciones». Las semanas que siguieron a aquel café fueron como un sueño para Elena, un torbellino de emociones que transformaron su rutina en algo completamente nuevo. Una realidad alternativa comenzó a formarse en los márgenes de su vida cotidiana. Ella y Alejandro empezaron a verse regularmente, siempre en lugares discretos, donde el peso de su diferencia social no fuera tan evidente. Cafeterías escondidas en los rincones menos transitados de la Condesa, caminatas al atardecer por el Parque Chapultepec cuando las familias ya se habían marchado, y cines alternativos donde nadie esperaría encontrar a un millonario. «¿No tienes miedo de que te vean conmigo?», preguntó Elena cierta tarde mientras caminaban por una calle tranquila en el centro histórico. Alejandro se detuvo, tomando su mano delicadamente. Era la primera vez que lo hacía, y Elena sintió una corriente eléctrica recorrer su columna. «No tengo miedo de que me vean contigo», respondió con firmeza. «Tengo miedo de lo que harán cuando nos descubran. La prensa, los paparazzis, invadirán tu vida, Elena. Investigarán todo sobre ti, sobre tu familia. Crearán historias, mentiras. Solo quiero protegerte de eso todo lo que pueda». Acarició su rostro suavemente y añadió: «Al menos hasta que estemos seguros de lo que es esto». «¿Y qué crees que es esto?», preguntó Elena, su corazón acelerándose. «Algo real», respondió él sin titubear. Algo que no había sentido en mucho tiempo. La autenticidad de su respuesta derribó las últimas barreras que Elena había construido. Hay momentos catalizadores en el viaje de nuestras vidas, instantes que marcan un antes y un después. Lo que sucedió a continuación fue precisamente uno de esos momentos. Alejandro se acercó, su rostro a centímetros del de ella. «¿Puedo besarte?», susurró. Elena apenas logró asentir antes de sentir sus labios sobre los suyos. El beso comenzó suave, cuidadoso, como si él temiera asustarla, pero pronto se profundizó con una intensidad que la sorprendió a ella misma.
Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «¡Guau!», fue todo lo que Elena pudo decir. Alejandro rió, apoyando su frente contra la de ella. Exactamente. Pero no todo era perfecto. El equilibrio es una danza delicada, y Elena comenzaba a tambalearse. Su vida se había convertido en una carrera constante. Se despertaba a las 6 para estudiar, tenía clases de 8 a 12, trabajaba en 1200 eventos 3 veces por semana por la noche, y aún encontraba tiempo para ver a Alejandro. El impacto de este ritmo frenético comenzaba a notarse. «Estás en las nubes», comentó su profesora Beatriz después de una presentación sobre su proyecto final. «El trabajo está excelente, pero pareces distante. ¿Todo bien?» «Sí, profesora, solo cansancio», mintió Elena. La verdad era que estaba exhausta hasta la médula. La revelación más cruel de la edad adulta es quizás esta: no podemos tenerlo todo sin pagar un precio. «Elena, necesitas desacelerar», le advirtió Lucía una noche, encontrando a su amiga dormida sobre los libros en la sala. «Vas a colapsar». «No puedo desacelerar. Faltan 2 meses para graduarme. Necesito terminar mi proyecto. Necesito trabajar para pagar las cuentas y necesito vivir también». En este baile de responsabilidades, el viernes por la noche, Alejandro lanzó una propuesta que cambiaría la dinámica de su relación. «Te invito a cenar, solo nosotros dos esta vez», dijo, por teléfono con una voz que denotaba nerviosismo. «Yo cocinaré. ¿Tú cocinas?», preguntó Elena con genuina sorpresa, tratando de imaginar a este hombre de negocios cortando verduras en una cocina. «Estoy lleno de talentos ocultos», respondió con una risa que ella podía visualizar perfectamente. «Puedes traer ropa cómoda si quieres quedarte a ver una película después». Elena sabía exactamente lo que aquella invitación significaba. La tensión entre ellos crecía con cada encuentro, con cada beso, que se volvía más intenso, más hambriento. No era que Alejandro presionara, siempre había sido absolutamente respetuoso, pero el deseo era una presencia tangible entre ellos, casi como un tercer personaje en su historia. Hay revelaciones que postergamos porque tememos cambiar la percepción que el otro tiene de nosotros. Elena había guardado un secreto que ahora pesaba en su conciencia. ¿Cómo decirle a este hombre sofisticado, que seguramente había tenido experiencias con mujeres igualmente sofisticadas, que ella nunca había estado con nadie de esa manera? La noche del sábado llegó demasiado rápido. El ático estaba diferente. Música suave flotando en el ambiente, velas aromáticas creando una luz acogedora y el aroma de algo delicioso proveniente de la cocina. Alejandro apareció vistiendo un delantal sobre sus jeans y camiseta. «Bienvenida», sonrió. «Espero que te guste el risotto de camarones». La cena fue perfecta. Alejandro realmente sabía cocinar, y Elena se encontró riendo más de lo que había reído en semanas mientras él contaba historias de desastres culinarios del pasado. Después de la cena, se acomodaron en el sofá de la sala. Alejandro puso una película, pero ninguno de los dos estaba realmente prestando atención. La proximidad era electrizante. «Elena», Alejandro se volvió hacia ella, apartando un mechón de cabello de su rostro. «¿Puedo ser honesto contigo?» «Siempre», susurró ella. «Me estoy enamorando de ti. No sé cuándo ocurrió exactamente, pero ocurrió. Sé en que es rápido, que apenas nos conocemos, pero lo siento». Tomó sus manos. «Me haces querer ser una mejor persona. Me haces recordar lo que es importante en la vida». La vulnerabilidad en su confesión derritió todas las defensas de Elena. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Era el momento de su propia revelación, de mostrar su verdad sin filtros. «Alejandro, yo también siento algo por ti. Algo fuerte. Pero necesito contarte algo». Las palabras salieron en un susurro avergonzado. «Nunca he estado con nadie de esta manera.
Siempre me enfoqué en los estudios, nunca tuve tiempo para relaciones, y ahora no sé cómo. Alejandro la interrumpió con un beso suave. «Hey, está bien. No hay prisa, Elena. Podemos ir a tu ritmo». La miraba con una ternura que ella jamás había experimentado. «No espero nada de ti más allá de lo que estés lista para dar. ¿Pero tú? ¿Has tenido otras...?» «Sí, he tenido relaciones antes, pero ninguna que significara algo real». Apoyó su frente en la de ella. «Contigo es diferente. Por primera vez me preocupo por alguien de verdad, y por eso mismo no tengo prisa. Quiero que sea especial cuando estés lista». El abril se presentaba prometedor en la vida de Elena. Su relación con Alejandro florecía en ese espacio íntimo que habían creado juntos, lejos de miradas indiscretas. Su proyecto final de arquitectura avanzaba satisfactoriamente y por primera vez en mucho tiempo sentía que podía lograr ese equilibrio tan esquivo entre sus responsabilidades y sus deseos, pero el universo tiene una forma peculiar de recordarnos que la vida rara vez sigue nuestros planes cuidadosamente trazados. Aquella tarde, mientras almorzaban en un pequeño restaurante discreto en Coyoacán, Alejandro tomó su mano sobre la mesa y pronunció las palabras que cambiarían la dinámica entre ellos. «Quiero conocer a tu familia. Ya han pasado casi 2 meses, Elena. Esto se está volviendo serio para mí». Elena sintió un nudo en el estómago. La idea de que sus dos mundos se encontraran la aterrorizaba. «Mi familia vive en Iztapalapa. Mi padre conduce autobuses. Mi madre limpia casas. No van a entender esto, Alejandro. Un millonario interesado en su hija. Entonces déjame mostrarles que soy un hombre que está enamorado de su hija», respondió él con esa determinación tranquila que la había cautivado desde el principio. Pero antes de que Elena pudiera responder, su teléfono sonó. Un número desconocido. «¿Hola?» «Elena Santos, soy Renata Campos de la revista Crónica DF. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su relación con Alejandro Montero». La sangre de Elena se congeló instantáneamente. El impacto de aquellas palabras fue como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo consiguió mi número?» «Tenemos fuentes. Entonces es cierto, ¿usted y el CEO de Montero Tech están juntos? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cómo se conocieron?» Elena colgó con manos temblorosas. La revelación pública de lo que habían mantenido en privado era su peor pesadilla. Materializada, Alejandro notó inmediatamente que algo estaba mal. «¿Qué ocurre?» «Una periodista sabe sobre nosotros». Lo que siguió fue un torbellino que trastocó la delicada construcción de su felicidad. Al día siguiente, cuando Elena regresó a casa, Lucía la esperaba con el celular en la mano y expresión de preocupación. «Elena, estás en las redes sociales», dijo mostrándole el teléfono. «Alguien publicó una foto de ustedes juntos en el parque la semana pasada. La imagen estaba borrosa, pero claramente eran Elena y Alejandro tomados de la mano. Los comentarios estaban divididos. Algunos fans románticos celebraban, pero otros eran devastadoramente crueles. Cazafortunas. ¿Qué ve un millonario en ella? Debe estar embarazada, interesada». La transformación de su vida privada en espectáculo público fue brutal. En la universidad, Elena sentía las miradas, los susurros. Algunas compañeras se acercaban con preguntas invasivas, otras la evitaban completamente. Pero el golpe más duro llegó esa misma tarde cuando recibió una llamada de su madre. «Hija, ¿qué está pasando? La vecina me mostró un artículo en internet sobre ti y un empresario». «Mamá, ¿puedo explicarlo?» «Elena, estás teniendo un romance con un hombre rico». La voz de doña Carmen estaba llena de preocupación y desconfianza. «Hombres como ese no se relacionan seriamente con chicas como tú, hija. Debe estar usándote».
La presión externa comenzó a filtrarse como agua tóxica en los cimientos de lo que Elena y Alejandro habían construido juntos. Atrapada entre los comentarios crueles en redes sociales, la preocupación genuina pero dolorosa de su madre, las miradas indiscretas en la universidad y, lo peor de todo, sus propios miedos internos que resurgían con fuerza renovada, Elena empezó a cuestionarlo todo. La duda, esa silenciosa destructora, se instaló en su corazón. En momentos de crisis, nuestra mente tiende a buscar soluciones rápidas para detener el dolor. A veces, la decisión que parece más valiente es en realidad la más temerosa: cortar de raíz para evitar un sufrimiento mayor. Elena pasó noches enteras mirando al techo de su habitación, debatiendo consigo misma si el amor, por más auténtico que fuera, podría realmente superar todas esas barreras sociales que ahora se alzaban como muros impenetrables entre ellos. «Tienes ojeras», le dijo su profesora Beatriz después de una sesión de revisión del proyecto final. «El mejor trabajo que he visto en años, pero tú pareces un fantasma. ¿Segura que estás bien?» La verdad oculta era que no estaba bien. Estaba desmoronándose por dentro mientras mantenía una fachada de normalidad por fuera. Y entonces tomó la decisión. Una llamada, una visita inesperada al ático de Alejandro con el corazón en un puño y la sentencia en la punta de la lengua. Él la recibió con esa sonrisa que ahora le dolía como una puñalada. ¿Cómo podía algo tan hermoso causar tanto sufrimiento? La sala donde habían compartido cenas, confidencias y besos ahora se sentía como un tribunal donde Elena venía a ejecutar su propia condena. «Somos de mundos completamente diferentes, Alejandro», comenzó, decidida a no dejar que las lágrimas la traicionaran. «Tú creciste en buena posición. Estudiaste en una de las mejores universidades. Yo crecí en Iztapalapa. Mi padre conduce autobuses. Mi madre limpia casas. Tú asistes a eventos con la élite. Yo sirvo bebidas en esos eventos. ¿Y eso qué importa?» Alejandro dio un paso hacia ella, su rostro mostrando una confusión genuina. «¿Crees que me importa todo eso?» «Pues debería importarte», respondió Elena, sintiendo cómo las emociones amenazaban con desbordarla. «Porque cada vez que estamos juntos, yo me siento fuera de lugar. Cuando hablas de viajes internacionales, inversiones, tu círculo social, yo no tengo nada que aportar. Nunca he salido de México, Alejandro. Nunca he volado en avión. Apenas tengo para el alquiler a fin de mes. La transformación que ocurre cuando decidimos sacrificar algo que amamos por lo que creemos correcto es devastadora. Nos convertimos en verdugos de nuestra propia felicidad, justificando la ejecución con razones que parecen nobles y sensatas. Elena, estás hablando como si tu valor estuviera en tu dinero o estatus, y no es así. Alejandro tomó sus hombros gentilmente. Vales más que cualquier persona rica y vacía que conozco. Tu inteligencia, tu fuerza, tu determinación, eso es lo que me fascina. No se trata solo de mí, contraatacó Elena. En el fondo, ¿cómo va a funcionar esto? Querrás presentarme a tus amigos empresarios, llevarme a tus eventos, y yo estaré allí, la chica pobre que rescataste, siendo juzgada todo el tiempo. Entonces no vamos. Podemos vivir nuestra vida a nuestra manera. La desesperación comenzaba a notarse en la voz de Alejandro. No, no puedes. Es tu vida. Es quien eres. Elena se alejó, limpiando las primeras lágrimas que comenzaban a caer. Y no puedo pedirte que cambies eso. ¿Qué estás diciendo? Ahora quiero ir aún más profundo en este momento crucial, cuando el miedo al rechazo, a no ser suficiente, se disfraza de sacrificio altruista. ¿Cuántas veces nos alejamos de lo que más deseamos no porque sea lo correcto, sino porque tememos no estar a la altura?
El impacto de las expectativas sociales puede ser tan poderoso que nos convence de que protegemos a quien amamos, cuando en realidad nos protegemos a nosotros mismos del dolor de un posible fracaso. No es miedo, es realismo, dijo finalmente, tomando su bolso. Necesito enfocarme en mi graduación. ¿Y tú? Tú necesitas encontrar a alguien de tu mundo, a alguien que encaje. No quiero a alguien de mi mundo. Te quiero a ti. La súplica en su voz casi la hace flaquear, pero Elena ya había decidido. Los días que siguieron a aquella dolorosa ruptura fueron un purgatorio para Elena. Se sumergió por completo en su proyecto final, levantándose a las 5 de la mañana, estudiando hasta que comenzaban las clases, pasando las tardes en la biblioteca y trabajando 3 noches por semana sirviendo en eventos. El agotamiento físico era preferible al dolor emocional que amenazaba con ahogarla cada vez que se permitía pensar en Alejandro. Fue durante uno de esos eventos, una cena empresarial en un hotel de Reforma, que Elena escuchó que alguien pronunciaba su nombre. Al girarse, se encontró frente a una mujer elegante de unos 40 años, cabello rubio perfectamente arreglado y un vestido que claramente era de diseñador. «Soy Patricia Montero, hermana de Alejandro», se presentó extendiendo su mano. «¿Podemos hablar un momento en privado?» El corazón de Elena dio un vuelco. «Estoy trabajando. 5 minutos, por favor. Es importante». Contra su mejor juicio, Elena siguió a Patricia hasta un rincón apartado del salón. La confrontación que esperaba nunca llegó. En su lugar, encontró una sinceridad desarmante. «Seré directa», comenzó Patricia. «Mi hermano está destrozado. No duerme, apenas come, está descuidando la empresa». Hizo una pausa estudiando el rostro de Elena. «Y entiendo que ustedes terminaron o se dieron un tiempo o lo que sea, pero necesito saber, ¿realmente te importa él o fue solo diversión?» La acusación implícita encendió la indignación de Elena. «Con todo respeto, señora Montero, usted no me conoce, no sabe nada sobre mí ni sobre lo que siento». «Tienes razón, no te conozco», suavizó Patricia el tono, «pero conozco a mi hermano, y nunca lo había visto así por nadie. Él estuvo casado antes, ¿sabías? Hace 5 años. Duró apenas 8 meses. La mujer solo quería su dinero y estatus. Cuando se dio cuenta que Alejandro no iba a mantener el estilo de vida extravagante que ella esperaba, se fue. Destrozó a mi hermano». Esta revelación impactó a Elena como un rayo. Alejandro nunca había mencionado un matrimonio anterior. La máscara de perfección que ella había proyectado sobre él se resquebrajó, revelando a un hombre con cicatrices propias, con miedos que hacían eco de los suyos. Desde entonces, mantuvo distancia de relaciones serias hasta que te conoció a ti, continuó Patricia. «Me llamó hace semanas, después de que ustedes comenzaron a verse. Dijo que había encontrado a alguien real, auténtico, alguien que lo veía como persona, no como billetera. Hacía años que no escuchaba esa alegría en su voz». «¿Por qué me cuenta esto?», susurró Elena, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a tambalearse. «Porque necesitas entender que alejarte de él para protegerte a ti misma, o porque crees que no eres lo suficientemente buena, es lo más estúpido que puedes hacer. Mi hermano no se preocupa si eres rica o pobre, se preocupa por ti. Punto». Esa noche, Elena no pudo dormir. La conversación con Patricia había desencadenado una tormenta interna que la obligaba a confrontar verdades incómodas sobre sus propias motivaciones. ¿Había sido honesta consigo misma al terminar con Alejandro? La revelación más dolorosa fue darse cuenta de que sus decisiones no habían sido impulsadas por un realismo pragmático como ella creía, sino por un miedo profundo e irracional. Había permitido que las opiniones externas, de la prensa, de las redes sociales, incluso de su madre, destruyeran algo genuino y real.
Con manos temblorosas, desbloqueó el número de Alejandro que había eliminado días atrás. Había 47 mensajes sin leer. Los fue leyendo uno por uno, mientras las lágrimas caían libremente por sus mejillas. Elena, por favor contesta. Entiendo que necesites espacio, pero al menos dime que estás bien. Hablé con mi equipo de relaciones públicas. Podemos hacer que la prensa deje de acosarte. El mensaje que la quebró por completo fue: conocí a tus padres hoy. Fui a Iztapalapa sin avisar. Tu madre me cerró la puerta en la cara, pero tu padre habló conmigo. Es increíble. Vi de dónde sacaste tu fuerza. El último mensaje de Alejandro fue como una daga directa al corazón. Te amo, Elena, aunque nunca sientas lo mismo. 3 días sin respuesta, y él seguía allí, vulnerable, exponiendo sus sentimientos sin garantía de reciprocidad. Elena sostuvo el teléfono contra su pecho, sollozando incontrolablemente. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, se preguntó mientras las lágrimas caían libremente por sus mejillas. La revelación llegó con la fuerza de una tormenta tropical. Ella también lo amaba. Lo había amado desde aquel primer momento en que él la miró como a una igual, cuando la mayoría solo veía a una mesera. Había luchado contra ese sentimiento, lo había negado, lo había disfrazado de sentido común y realismo, pero la verdad era simple y devastadora. Estaba enamorada de Alejandro Montero. Lucía corrió hasta el cuarto de su amiga, abriendo la puerta sin llamar. Necesito verlo ahora mismo. Son las 6 de la mañana, Elena. Lucía despertó sobresaltada. No me importa. Necesito hablar con Alejandro. Necesito decirle que yo también lo amo. El universo, sin embargo, tiene un curioso sentido del humor cuando se trata de revelaciones tardías. 1 hora después, cuando Elena llegaba al edificio de Alejandro en un taxi, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, el portero la detuvo con palabras que congelaron su sangre. Lo siento, señorita, pero el señor Montero viajó ayer. No regresa antes de 2 semanas. La metamorfosis de la esperanza en desesperación fue instantánea. Elena salió del edificio en estado de shock. 2 semanas. Tendría que esperar 2 semanas para reparar el error que había cometido. 2 semanas para decirle que lo amaba. Sentada en una banca, frente al edificio, finalmente abrió su Instagram que había borrado días atrás. La última publicación de Alejandro era de un día antes. Una foto de la ventanilla de un avión con la simple leyenda: a veces necesitamos distanciarnos para ver con claridad. Elena comenzó a escribirle un mensaje directo, pero se detuvo. No, esto no podía resolverse a distancia. Cuando Alejandro volviera, ella estaría esperando, y esta vez no dejaría que el miedo venciera. Las 2 semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Elena canalizó toda su energía en completar su proyecto final de arquitectura con un entusiasmo que sorprendió hasta a su asesora. También decidió enfrentar el otro gran desafío: tener una conversación sincera con sus padres sobre Alejandro. «Solo no quiero verte sufrir, hija», dijo doña Carmen, abrazándola fuerte después de una larga charla. «Pero si él te hace feliz de verdad, si te respeta...» Quizás me equivoqué. Tal vez existen hombres buenos, incluso entre los ricos. La reconciliación con su padre fue aún más reveladora. Don Manuel le contó detalles de la visita inesperada de Alejandro. Me preguntó qué te gustaba, cuáles eran tus sueños, sonrió su padre. Quería saber cómo hacerte feliz. Es un buen muchacho, Elena, nervioso pero sincero. Lo vi en sus ojos. El impacto de estas conversaciones transformó la visión de Elena sobre su relación. Lo que antes veía como un abismo insalvable entre 2 mundos, comenzaba a parecerle un camino difícil, pero transitable.
La mentalidad de escasez y limitación que había dominado su vida desde la infancia comenzaba a ceder terreno ante una nueva perspectiva de abundancia y posibilidades. Y ahora, finalmente, después de 14 días que parecieron una eternidad, Elena estaba de regreso en el edificio de Alejandro. El portero había llamado avisando que acababa de llegar. Elena subió en el elevador con el corazón en la garganta, cuestionándose si habría esperado demasiado, si el daño era irreparable. Las puertas del elevador se abrieron directamente hacia el ático. Alejandro estaba de espaldas, contemplando el horizonte de Ciudad de México a través de los ventanales. El atardecer pintaba el cielo con tonalidades naranjas y doradas, creando un marco perfecto para el momento que estaba por suceder. Al escuchar el sonido del elevador, él se giró lentamente. El tiempo pareció detenerse cuando sus miradas se encontraron. Sus ojos se agrandaron al verla, una mezcla de sorpresa, esperanza y miedo, reflejándose en ellos. No hubo necesidad de palabras. Hay momentos en la vida que trascienden el lenguaje, instantes donde el alma reconoce su camino con claridad absoluta. Elena atravesó corriendo la sala y se lanzó a sus brazos. La colisión de sus cuerpos fue como dos planetas encontrándose después de una larga órbita solitaria. Lo besó con toda la intensidad del amor acumulado durante aquellas 2 semanas de separación, con la urgencia de quien finalmente encuentra su hogar después de un largo viaje. Cuando al fin se separaron, ambos estaban llorando. La revelación más poderosa es quizás esta, que el amor verdadero no es para los perfectos, sino para los valientes que se atreven a mostrarse vulnerables. «Te amo», dijo Elena, las palabras saliendo en un suspiro liberador. «Te amo y fui una idiota. Perdóname por haber tardado tanto en darme cuenta». Sostuvo su rostro entre sus manos como si temiera que pudiera desaparecer. «Ya no me importa lo que digan los demás. No me importan las diferencias entre nuestros mundos. Solo me importa esto. Nosotros». Alejandro la sostenía como si fuera lo más precioso que jamás hubiera tocado. «Yo también te amo», susurró contra sus labios. «Tanto que asusta». Aquella noche marcó una metamorfosis completa en la relación. Los besos se volvieron más profundos, las caricias más íntimas. Cada barrera entre ellos se desvanecía como niebla bajo el sol de la mañana. Cuando Alejandro la llevó en brazos hasta su habitación, Elena sintió que toda su vida había sido un camino hacia este preciso momento. La habitación estaba iluminada apenas por la luz de la ciudad que se filtraba por los ventanales. La primera vez puede ser aterradora y maravillosa a la vez, un salto al vacío, con la fe de que será sostenido. Alejandro fue increíblemente paciente y cuidadoso, atento a cada reacción, cada suspiro, preguntando constantemente si ella estaba bien. El impacto de esa primera intimidad fue mucho más allá de lo físico. Cuando finalmente se volvieron uno, Elena sintió lágrimas brotar, no de dolor, sino de pura emoción desbordante. Alejandro las besó una por una, susurrando palabras de amor mientras se movía lentamente, dándole tiempo para adaptarse a estas nuevas sensaciones. «¿Estás bien?», preguntó varias veces, y Elena solo podía asentir, perdida en un torbellino de sensaciones que nunca había experimentado. La verdad oculta detrás del amor físico es que trasciende el cuerpo. Es una forma de comunicación donde el alma se expresa sin palabras. Después, recostados entre las sábanas, Elena apoyó la cabeza en el pecho de Alejandro, escuchando los latidos acelerados de su corazón. «No fue como lo imaginaba», dijo suavemente. Alejandro se tensó. «¿Fue malo? Intenté ser cuidadoso». «Fue mejor». Elena levantó la cabeza para mirarlo. «Mucho mejor, porque fue contigo». Los días que siguieron a su reconciliación fueron como vivir en una burbuja mágica, pero Elena sabía
que debía mantener el enfoque en su meta académica. El día de la presentación de su tesis final llegó más rápido de lo esperado, con Alejandro, sus padres, Lucía y Sofía esperando fuera del aula. Elena entró para enfrentar al jurado con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Respira», le había dicho Alejandro minutos antes. «Eres brillante, lo harás increíble». La metamorfosis que ocurrió en cuanto Elena comenzó a hablar sobre su proyecto de viviendas sustentables para familias de bajos recursos fue asombrosa. Su voz, inicialmente temblorosa, adquirió una firmeza y pasión que cautivaron a todos los presentes. Durante 40 minutos explicó cómo la arquitectura podía transformar vidas y devolver dignidad a comunidades enteras. Las preguntas del jurado fueron exigentes, pero ella respondió con la seguridad de quien conoce profundamente su trabajo. «Felicitaciones, Elena. Calificación 10», anunció la profesora Beatriz con una sonrisa genuina. «Uno de los mejores proyectos que he visto en años de enseñanza». La celebración fue emotiva. Don Manuel no podía contener las lágrimas al abrazar a su hija. «Mi niña arquitecta», repetía con orgullo. Doña Carmen, siempre más reservada, simplemente tomó las manos de Elena y susurró: «Valió la pena cada sacrificio». Hay momentos reveladores que marcan un antes y un después en nuestro viaje. Para Elena, ver a sus dos mundos, sus padres, amigos y Alejandro, unidos en celebración de su logro, fue la confirmación de que las barreras que tanto había temido existían principalmente en su mentalidad. Un mes después de la graduación, cuando Elena ya comenzaba a buscar trabajo en firmas de arquitectura, Alejandro la sorprendió durante una cena íntima en su apartamento. «Tengo algo para ti», dijo, extendiendo un sobre con una sonrisa nerviosa. Elena lo abrió con curiosidad. Dentro había 2 pasajes de avión. El impacto de ver la palabra París impresa la dejó sin aliento. «Nunca has salido de México, nunca has volado en avión», explicó él, tomando sus manos. «Pensé que podríamos cambiar eso. 2 semanas, hoteles reservados, todo organizado. Tu primer proyecto internacional como arquitecta graduada será conocer la arquitectura parisina conmigo». «Es demasiado», susurró Elena, abrumada por la generosidad del gesto. «No», respondió Alejandro con firmeza. «Es exactamente lo que mereces y más». El viaje fue una experiencia transformadora. Elena quedó pegada a la ventanilla durante el despegue, maravillada al ver Ciudad de México reducirse bajo ellos. París la recibió con su magia. La Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame, y cada edificio, cada plaza, cada rincón se convirtió en una lección de arquitectura que Elena absorbía con ojos profesionales y corazón enamorado. Un año después de aquel viaje, lo impensable se había vuelto realidad. Elena y Alejandro trabajaban juntos en Montero Arquitectura Social, un proyecto que combinaba la visión arquitectónica de ella con los recursos y conocimientos tecnológicos de él. La primera obra sería, irónicamente, en Iztapalapa, cerca de 1900, donde Elena había crecido, un conjunto de 200 unidades habitacionales sustentables, con diseño digno y tecnología integrada. «Es perfecto», dijo don Manuel cuando Elena le mostró los planos. «¿Quién hubiera pensado que mi hija transformaría el barrio donde creció? Ahora quiero ir aún más profundo en este ciclo vital que todos experimentamos. Cómo a veces necesitamos alejarnos de nuestras raíces para luego regresar a ellas con una nueva perspectiva, con nuevas herramientas para generar un impacto positivo». El viaje de Elena no era solo geográfico o social, era un peregrinaje interno que la llevó de vuelta al origen, pero con el poder de transformarlo. Una tarde, mientras Elena trabajaba en su oficina en el elegante edificio que albergaba su proyecto conjunto, Alejandro entró con un ramo de flores. «¿Y esto?»,
preguntó ella sorprendida. Para la mejor arquitecta que conozco, respondió él colocando las flores sobre su escritorio. Y para la mujer que quiero a mi lado para siempre. Elena no podía creer lo que veía, mientras Alejandro se arrodillaba frente a ella en su oficina. El mundo pareció detenerse cuando sacó una pequeña caja con un anillo sencillo, pero hermoso. Elena Ramírez, transformaste mi vida completamente, me enseñaste lo que es el amor verdadero, me hiciste mejor en todos los sentidos. No puedo imaginar un futuro sin ti, dijo con voz temblorosa. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, 1000 veces sí, respondió ella entre lágrimas de felicidad. Y así, querido espectador que me has acompañado en esta historia de transformación y valentía, llegamos al final de este viaje compartido. A veces la vida nos coloca exactamente donde necesitamos estar, aunque inicialmente parezca el lugar equivocado. Elena descubrió que sus mayores miedos escondían sus más profundos deseos y que las barreras que creía infranqueables existían principalmente en su mente. Si esta historia resonó contigo, si reconociste en ella tus propios miedos, dudas o esperanzas, me encantaría saber que estuviste aquí hasta el final. Deja en los comentarios la frase "Mi corazón reconoció esta historia" y comparte conmigo